Estamos de vuelta con Gaspar. Gaspi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Por suerte, todo tranqui acá. Me alegro. Y con Bruno, como nombré anteriormente. Bruno, ¿cómo andás? Nachito querido, ¿cómo va? Buenos días, buen jueves. Ya estamos con la mirada del fin de semana, ¿no? Tal cual, volvimos de 2 fines de semana largo, como nombraba hoy el pase. Lo difícil que es volver a la rutina después de doble fin de semana largo. Sí, tal cual. Una cosa de lo que no hacer como Jesús, ¿viste? Irnos y aparecer en 3 días después. Sí, una resurrección vendría bien, me parece. Pero bueno, hoy tenemos nuevamente un bloque de filosofía como jueves de por medio que venimos teniendo actualmente. Particularmente hubo un cambio de horario, por eso hicimos el cambio Hicimos un cambiazo, sí. Cambiazo de bloque. La verdad que no fui preguntado por ese cambio de horario, fue una decisión sí, de arriba. De un solo lugar. ¿Cuánto voy a hacer este programa? No, venimos hablando de una democracia bastante debatida. Me parece que la democracia está bien complicada en este lugar, pero bueno, yo me amoldo y la verdad que me queda mucho mejor este horario. Bueno, sí, encima te quejas. De paso. Y porque soy argentino. Nosotros orgullosos de recibirlo siempre cuando puedan, eso no hay problema. Así que bueno, chicos, no sé qué tienen hoy para hacernos estallar la cabeza, como cada jueves de filosofía. Bueno, hoy veníamos hablando un poco, digamos, de la libertad, empezamos a hablar también de la muerte y bueno, justamente hoy cerramos esta temática con justamente la nada, ¿no? Pero justamente hablando con Gaspi, cuando él, bueno, ya me mandó, digamos, como el esquema todo armado, queríamos llevarlo un poco a lo cotidiano también, ¿no? Seguramente los que escuchan dicen, bueno, ¿qué vamos a hablar de la nada? ¿Qué es la nada, no? La nada es nada. Entonces, ¿de qué se puede hablar? Pero me gustó, digamos, la idea que trae Gaspi, que seguramente ahora la va a desarrollar, de hablar un poco de lo que es el nihilismo social que tenemos hoy en día, ¿no? Nihilismo social. Nihilismo social, ¿no? ¿Qué es eso? La nada social, digamos. Claro. Porque un poco ese vacío que estamos encontrando en la sociedad, la falta de proyectos, la falta de sentido, la falta de límites, que todo valga como si nada, ¿no? Y justamente, bueno, yo como docente, bueno, y Gaspi también como docente, se ve mucho, digamos, esto de la falta de proyectos, la falta de estima, la falta de ambiciones también, a largo plazo, muy marcado también en la juventud, y se está pegando también a la adultez, que es terrible, ¿no? Gaspi, vos. Justamente como bien decías, Bruno, venimos hablando un poco de la libertad en una primera instancia, seguimos con la muerte y cómo la muerte ayudaba a darle un sentido a nuestra vida. Bueno, hoy un poco vamos a dar un poco la contracara con este nihilismo, un concepto filosóficamente muy pesado, que viene en latín y significa justamente nada. Primeramente lo queríamos encarar desde la sociedad, una sociedad que por ahí ha perdido el rumbo. Escuchamos mucho por ahí del lado del progresismo, cómo se cuestiona a la familia tradicional. Escuchamos del lado de la pedagogía, cómo se cuestionan los modos tradicionales de enseñar todo. Pero yo siento que falta un proyecto o alguien que salga a proponer, bueno, si no vamos a seguir con los modos tradicionales de formar nuestra identidad, de relacionarnos, ahora ¿qué presentamos? Así tenemos en consecuencia jóvenes que no saben qué hacer de su vida, no saben si estudiar, trabajar. Si van a estudiar o trabajar, ¿dónde hacerlo? Gente que se jubile y que una vez que ya no tiene las responsabilidades del trabajo, no sabe qué hacer de su vida o a dónde asistir, qué espacio hay para ellos. Sí, porque muchas veces, claro, como veníamos hablando, llegamos a un momento en el que nos sumergimos tanto en la rutina, en el trabajo, en el estudio, lo que sea, en nuestra cotidianeidad, como personas, digamos, que contribuyen a una sociedad, tanto económicamente hablando, ¿no? Después como dice Gaspi, cuando nos jubilamos, o cuando nos llega el momento de jubilarse, o ahora los jubilados incluso, se encuentran en un momento de decir, y bueno, ¿y qué hago? Porque yo viví prácticamente toda mi vida, o estudiando, o trabajando. Ya ser padre es como que ya ese rol está mucho más relajado, porque ya tengo hijos que son mayores, capaz, no tengo hijos. Entonces es como que, ¿qué hago ahora de mi vida? O me pongo un hobby nuevo, no sé, me hago carpintero y sigo generando ingresos, o viajo. Es como hay muchas aristas que investigar. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros dos que estudiamos en un terciario, vemos mucha gente, digamos, que de grande, cuando ya la vida resuelta, entre comillas, vuelve a estudiar.
vuelvo a estudiar, Hoy justamente una compañera de trabajo me decía, yo soy madre, soy estudiante, soy trabajadora, Y soy a todo. tiempo completo, ¿viste? Sí. Y es como que te da la intriga, digamos, y la curiosidad de decir, ¿por qué viene esto y por qué la gente disfruta su vida cuando está por terminarla? O sea, ¿por qué no disfrutamos ahora y por qué lo que hacemos tampoco lo disfrutamos? Porque un poco, digamos, bueno, va un poco de la mano de lo que venían hablando, la verdad que excelente cómo conectamos, ¿no? Sí, como No si tuvo- no estuviera, tuvo como si nada estuviera real, preparado. la Sí, verdad sí, que sí. después le pasamos el billete por abajo, sí, para los chicos. Las coimas. Las coimas. Pero creo, digamos, que gran parte de la sociedad hace las cosas sin tener un sentido también, ¿no? Sin encontrar por qué hago esto o si estoy disfrutando de esto también, ¿no? También porque se nos ha instaurado mucho culturalmente y generacionalmente esto de decir, bueno, vos tenés que estudiar, o si no estudiás tenés que trabajar, algo tenés que hacer, ¿viste? Tal cual. No sé, vos no importa lo que hagas, vos estudiá algo que te dé plata, ponele, es algo que escucho mucho. Decir, Sí. bueno, yo voy a estudiar medicina, derecho, ingeniería, en lo que sea, porque me va a dar plata después. Y capaz estás descuidando algo que te gusta, ¿no? Que te apasiona, y después cuando llega el momento de desocuparte de eso, te encontrás como vacío y decís, bueno, hice todo eso no porque me gustaba a mí, por nada, volviendo cual, a introducir el exactamente. término. El gran problema que sí se escucha mucho, hace algo que te dé plata, el tema que esas carreras que de antaño te daban plata, hoy un poco se han puesto en crisis. El que es abogado, el que es médico, estudia para tal, se da cuenta que no es tan fácil la salida laboral. No digo que no deje plata a la laja, pero no es que en el comienzo, primero que tenés que estudiar 5 o más años. Sí. Medicina son más de 5 años. Hoy la carrera de abogacía, suponiendo que la lleva a término, son 5 años acá en UNOVA. Y una vez que terminás, tampoco es que pones el... Ah, no, pará, que yo tuve 5 años y no tengo ya trabajo. Es que también No, me estás cagaron, A estudiando, veces no. pero también Ah, estás ya, estudiando algo que es la- re genérico. Digo, hay millones y millones de abogados, hay millones y millones de médicos. Totalmente. Por supuesto que va a ser difícil la Sí, salida laboral. Entonces, la persona que se recibe se encuentra ahí un poco ante la nada de no saber qué hacer. Porque se encontró que ahí donde le dijeron que iba a trabajar, de pronto no consigo un laburo. Si le prometieron algo que después la realidad le mostró otra cosa. Yo me recibí de docente de filosofía, hoy ahora me encuentro hablando y armando un podcast acá para los amigos de Outsider y casi no tengo horas en las escuelas porque como recién estoy empezando se me complica empezar. Y lo mismo lo voy escuchando y lo voy viendo reflejado en la gran mayoría de las carreras, muchas de las cuales de antaño nos prometían una salida laboral rápida. Sin ir más lejos, para no llevarlo sí o sí al que estudia y termina la carrera, al que se jubiló, una persona está de pronto, llega las vacaciones de invierno o de pronto las vacaciones en verano que son un poco más extensas, disfrutamos las primeras semanas y de pronto empieza, no sé, que tengo ganas de volver a la rutina, estaba como Sí, más sí, entretenido, tenía mi horario, ahora no sé qué hacer. ¿Te aburrís? Yo siempre digo que cuando mi viejo se jubile voy a tener que tratarlo. Porque no sé qué va a querer hacer, digamos. Una persona, digamos, que está todo el tiempo pendiente del trabajo y que toda su vida pasó por el trabajo también, ¿no? Yo creo que esa gente cuando encuentra la nada, cuando encuentra, digamos, el domingo a la tardecita, que es la nada, para mí es el mejor Para mí, ejemplo de la nada. para mí es más heavy el lunes a la mañana, porque vos el lunes a la mañana decís, bueno, empieza la semana, empezás todo así y Pero, llegás no, hasta el viernes. pero para mí no, pues el domingo a la tardecita es como la nada de decir, Sí, che, pero eso le pasa a todos igual. agarran todos los fantasmas, ¿viste? El lunes vos sabés que Es tenés la que depre, activar. es el bajón. sí. Claro, es como que hay algo, sabés que hay algo. El Pero lunes sos es el boludo. golpe de realidad. Claro, El es lunes como- es el golpe de realidad Tal cual. y el domingo El lunes- es la calma ante la tormenta. Tal cual, el lunes es un Exactamente. shock de energía, decís, bueno, listo, iniciamos y vamos con todo, y el viernes llegás con el low power al palo. Pero bueno, también, a mí me pasa lo mismo, yo considero que mis papás también los van a tener que tratar, particularmente porque, bueno, como veníamos hablando antes, la situación amerita un trabajo bastante heavy. Y bueno, mi mamá también trabaja y estudia, y es madre, y entre otras cosas más. Pero bueno, entonces digo esto, es muy interesante cómo no podés, cómo no podés, no te cabe la idea en la cabeza de hacer nada, o vivir No. en nada. Creo que, digamos, si alguien tiene que estar una hora a reloj haciendo nada, sabiendo que está haciendo nada, creo que no podría. También puede estar muy arraigado con el tema de la... No sé si es ansiedad el término, pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo, tengo que dejar cargando el celular, porque siempre, parece que siempre hablamos lo Por mismo, los pero hago un juegos. ejemplo. O cualquier cosa que haga, digo, bueno, me voy a sentar en el sillón y voy a mirar el techo. Y puedo durar 10 minutos como máximo, pero para mí fueron
10 horas, ¿entendés? Que se me congeló el tiempo. Sí, tal cual. Y es como que después terminás como si agitado realmente, digo, ya se traspasa a un resultado fisiológico que tu cuerpo te está demostrando que necesitas hacer algo. Sí, tal cual, tal cual. Y también lo vemos cómo se ve también yo creo que en la juventud, que es justamente donde más energía tiene que haber, donde más propuestas tienen que haber, donde más proyectos tienen que haber, porque es donde más energía tenés, más allá no tengas plata. Bueno, pero las intenciones están. Es como que tampoco está, digamos, esa iniciativa de decir, bueno, che, tengo ganas de hacer esto, porque lo puedo hacer, digamos. Va a llegar un momento que no lo vas a poder hacer y lo vas a tener ganas de hacer. Entonces como que también este nihilismo marca bastante en decir una sociedad vacía. Digamos, una sociedad muy alargada en busca del billete del dólar y poco, digamos, en culturalizarse, en leer. Hoy justamente recordaba, digamos, también en Sumo, yo los jueves hago un taller de lectura en el programa Envión, y uno de los chicos, que fue como muy bueno en su intervención, de la nada tira justamente, digamos, ¿y para qué sirve leer? ¿Qué pérdida de tiempo están haciendo, digamos, ustedes? Estoy leyendo palabras podemos ir a jugar a la pelota afuera. Que ni siquiera tengo que retener información, porque Tal la lectura cual. también puede ser un ocio. Exactamente. Entonces, bueno, justamente nosotros como profe de filosofía, digamos, y estudiantes de profesor de filosofía, qué importante también es el tema de volver al ocio, también, ¿no? Y cuánto nos cuesta dar el ocio. Sí, pero el ocio tradicional, porque hoy en día el ocio Totalmente, está sí. muy identificado con La vagancia. más interacción, digamos. En realidad te voy a cuestionar. Hoy no tenemos ocio. Claro, no tenemos porque ocio. El ocio en la antigua Grecia era un tiempo libre, pero cuando digo tiempo libre, un tiempo que Sí, directamente libre. no tenías para hacer nada. Era sentarte y mirar el techo. Por eso de pronto, Era el sabbat judío. estamos hablando de gente muchas veces acomodada que tenía su Sí, esclavo. obvio. Entonces una vez terminó el día, las responsabilidades básicas Yo de creo la que el casa ya tiempo no de habían ocio hecho. hoy es como algo de la clase alta ya. No por nada terminaban con la idea que tenían, un poco por amor a la sabiduría, otro poco por locura, diría yo, Totalmente. de no hacer nada. Hoy en cambio, ese tiempo libre que a veces tenemos los fines de semana y eso, le hemos dado un fin útil. No, descanso el fin de semana para volver con todas las tal cual. pilas el lunes. No, descanso Sí. ahora una siestita para tener Pero más es energía. como cuando poner a cargar el celular 10 minutos pensando que te va a aguantar toda la noche. Sí, obvio. Claramente no. El tema que, bueno, después terminamos así presos, siempre en una rutina constante que hay que mantener, un tiempo libre que hago para descansar mi mente y rendir más en algo que ya voy de manera automática y ya no sé para qué voy. Y es ahí donde Sí. yo les planteo una pregunta, que puede sonar básica, pero les pregunto, ¿para qué está la escuela? ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Está buena la pregunta. Sí, bastante Nacho Wells te importante. hace poco, así que te doy el pie a vos. Para mí la escuela está para adoctrinar. No, mentira. Para mí la escuela está también Se pudre para. todo. Sí, sí, sí. No, pero en realidad, para mí la escuela es como más un fin que es. No solamente es educar, sino es formar. Que para mí no son lo mismo el concepto. No, Porque vos estás totalmente. formando personas Sí. que tengan la capacidad de interactuar con otras personas. Tal Porque cual. además de estarle enseñando disciplinas o materias o lo que sea, le estás enseñando modales, le estás mostrando lo que es la vida en sociedad, le estás mostrando la interacción con personas, desde el ciclo inicial, que es el jardín, Sí. incluso desde el maternal hasta el final de la secundaria, incluso en la universidad también. Entonces digo, más allá de aprender disciplinas, de aprender materias y de obtener conocimientos, estás obteniendo lo que en parte te identifica como persona, como ser social. Para mí, Para mí. obviamente, comparto lo que dice Nachito. Yo creo que la escuela, más allá, digamos, de educar, creo que educar debería hacerlo la familia, ¿no? Primero, digamos. Empieza, claro, la debería primera empezar escuela, primero por la familia. Justamente, digamos, también culturaliza y también socializa también, ¿no? Yo creo que alguien que no ha pasado por una secundaria, digamos, tanto bueno, puede ser privada como pública, que hay sus diferencias también, creo que le costaría mucho más el tema de socializar y insertarse, digamos, en una sociedad. Para mí eso es clave. Para mí la escuela tiene más ese rol. Me encanta lo que dijeron, y uno de los fines de la educación, justamente, dependientemente del nivel, es justamente constituir ciudadanos. Por eso tuvimos tantos años de ciudadanía por ahí en la secundaria, porque estamos constituyendo ciudadanos. Y no ciudadanos por ahí del mundo, sino también, otro fin más que le podemos poner, ciudadanos argentinos. Nos enseña un poco a sentirte representado por unos colores. A la vez, obviamente, tiene el objetivo de enseñar ciertas materias que es para dar
generar el pensamiento crítico de los estudiantes. Y a la vez, hoy muchas escuelas ofrecen una pequeña introducción a lo que es el trabajo, pero los que son las escuelas técnicas, los que tienen talleres Sí. y diferentes talleres que se van involucrando a la escuela. Así que ahí tenemos otro fin más, que es introducir el trabajo. Otro fin más, por ejemplo, es dar una asistencia material, porque muchas escuelas tienen un servicio de desayuno, merienda o almuerzo, Totalmente, sí. o cena, incluso las que son nocturnas, para la gente que va. Y así puedo seguir con otros fines, dígase la educación sexual integral, la educación ambiental integral, o ahora que se está debatiendo, la educación económica y financiera para los chicos. Ahora, yo, como docente que trabajo en una institución, yo les pregunto, ¿de qué me encargo? Porque mencioné 10 fines diferentes. ¿Por dónde empiezo? Ah, pará, pero el docente no tiene que decir todo eso. No, además tiene que ser también Ya fue de psicólogo, carrera. tiene que ser padre, tiene que ser un poco de Totalmente. todo. Somos un sostén emocional también para los chicos Sí. y las familias. Entonces, yo siento que la escuela que nació con un fin claro, en su momento, que era la ciudadanía, hoy le hemos dado tantos fines que, como dice el dicho, el que mucha vasca, poco Poco aprieta. aprieta. Entonces, un poco, entre tantos fines, perdió su rumbo y su sentido. Por eso que yo les planteaba la pregunta de qué era para la escuela, qué sentido tenía para usted la escuela, para que empiecen a saltar en usted y no en mí estos sentidos, un poco para mostrar cómo una de las instituciones que caracteriza a nuestra sociedad y a la cual es obligatorio asistir, perdió un poco, siento yo desde mi lectura, el sentido o la razón por la cual está. Claro. Digamos, el objetivo por el cual fue creada en un principio, digamos, ¿no? Porque como nombró Bruno un poco por arriba, pero tiene razón, digo, la primera escuela es la familia, como decías vos, y en ese sentido la palabra educación se le adjudica más, o como que queda más propiamente adjudicada en la familia y después como que se, entre comillas, se profesionaliza en la escuela, Sí, tal cual. pero es como el 1% de lo que pasa ahí adentro también. Yo lo que, digamos, y siempre voy a decir que la escuela es la caja, digamos, repercusoria, digamos, de la sociedad. Es una mini sociedad y lo que pasa en la escuela repercute 1000 veces más porque, como es una pequeña bombita, ¿no? Lo que puede pasar en la sociedad capaz no se ve, pero cuando pasa en la escuela, como, pasó en la escuela. Entonces, ¿cómo puede pasar en la escuela? Sí, si en la escuela, digamos, va a pasar lo que pasa en la sociedad. ¿Qué queremos buscar? Si Es como una especie de simulacro de sociedad. Exactamente, si tenemos una sociedad, digamos, que es violenta, una sociedad que todavía es más patriarcal, una sociedad, digamos, que está empecinada en buscar dinero, digamos, y poca cultura, o sea, todo eso repercute, obviamente, que hay pocos valores también, digamos, porque obviamente, siempre está, bueno, jactándose que tenemos millones de valores y después capaz que en la calle se ven muy distintos, ¿no? Tenemos millones de valores y al final no aplicamos ninguno. Totalmente, Pero- entonces, obviamente que la escuela va a saltar todo eso y el docente es como, no sé, como que el docente le queda chico la palabra. Sí, sí. Porque vos acompañás, vos escuchás, vos educás, vos enseñás, vos moldeás también, digamos, cabezas y abrís cabezas también como docentes. Y está hasta para dar abrazos también, digamos, a chicos, digamos, que tengan que necesitarlo. Entonces ahí es cuando el encuadre del docente se rompe, digamos, y para bien, porque es necesario. Yo creo que Incluso un docente también- que no rompe ese encuadre es como, bueno, ponete un Vuelvo- kiosco. Vuelvo un poco sobre la frase que dijo Nacho, que me encantó. Estamos llenos de valores a nivel individual y a nivel social, que al final del día Totalmente. necesitamos los valores que escuchamos en la sociedad. El tema es que no terminamos aplicando a ninguno. Y ahí volvemos a esa falta de sentido, porque el valor, dígase valor moral o lo que sea, nos propone, nos da a nuestras acciones y a nuestro modo de manejarnos un fin o un objetivo o un suelo desde el cual movernos. Si mi valor es alcanzar la santidad, si mi valor es ser buena persona, si mi valor es llevar la filosofía a todo el mundo, por la razón que sea, o extender la lectura, tiene una razón o da un norte hacia el cual voy a orientar mi vida, mis acciones y en qué ámbitos voy a ir. Sin embargo, si no terminamos aplicando ninguno, significa que en cada lugar donde voy a terminar, dígase en la radio, en la escuela, en la carrera, en el trabajo o en la familia o con los amigos, termino llevado muchas veces por una multitud a ciegas por lo que se escucha socialmente o incentivado y sin discernir verdaderamente si lo quiero hacer o si va de acuerdo a esos valores, pero a ciegas, si sabes bien por qué voy ahí. Y volvemos nuevamente a esta ausencia de sentido
tan necesarias que remarcábamos en los episodios anteriores. Totalmente, un poco, digamos, el ejemplo que trae, digamos, en Gaspi, que lo planteó, digamos, muy bueno, digamos, en la estructura que habíamos planteado como un programa, es de esto de lo que genera, digamos, también todo este nihilismo social, digamos, en la sociedad, ¿no? Creo que, digamos, estamos enfrente de una gran urgencia, digamos, de atención, más justamente, digamos, a los jóvenes, por la gran cantidad, digamos, de enfermedades, digamos, psicológicas, psiquiátricas también, digamos, que chicos de muy pequeñas edades están sufriendo, como es la depresión, como es los trastornos de ansiedad, están tan marcados y que llevan, digamos, a acciones que nos superan como sociedad. Porque está normalizado. está normalizado, entonces es como que creo que esto está llevando, digamos, a un camino sin retorno, digamos, también, y está bueno, digamos, que todavía haya gente que se ocupe de eso, de escuchar al pibe, estar con el pibe, de acompañar a las futuras generaciones, porque van a ser los nuevos adultos. Bueno, pero vos fíjate que acá me interesa mucho lo que estás diciendo y lo puedo capaz conectar con un tema que había dicho Gaspar, como para volviéndolo a tomar, que decía que bueno, que hoy no tenemos ocio, que eso como que ya pasó de moda, y que ahora a ese tiempo libre, que no es el ocio, le adjudicamos una tarea que puede ser un hobby. Bueno, a mí me parece bastante interesante volver a los valores tradicionales, por así decirlo, y empezar a aplicar ese tiempo libre en una especie de convivencia también. Porque como nombramos antes, al principio del programa, digo, bueno, mis papás sí trabajan todo el día y después llega el tiempo de la jubilación y no van a saber qué hacer. Bueno, pero ¿qué pasa con el tiempo libre que existe? Y si existe hay que aprovecharlo capaz para conectar entre familia y poder escuchar a este chico, a esta chica que está teniendo un problema, que necesita ser escuchado, ahí cuando volvemos, principalmente por la familia. Ahí cuando volvemos a lo que dice Gaspi, justamente, digamos, el rol que tiene en la escuela, que muchas veces termina siendo una guardería. Claro. Muchas familias que depositan a los estudiantes en la escuela y la idea es, bueno, está en la escuela, tranqui, yo voy a seguir trabajando. Bueno, pero amerita un montón de cosas, es acompañar, es si pasa algo, digamos, acudir a la escuela para poder ver la mediación que se puede hacer, para acompañar al chico, para ver qué está pasando. Alimentar. Y muchas veces sí, la escuela es un reservorio, es dejar al pibe, digamos, y que mantengan los profesores. Sí, es un respiro para los padres. Exactamente, es como la guardería cuando a las 3 tienen que trabajar, ¿viste? Claro. Se queda el nene de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Entonces, fundamentalmente, yo creo que la familia integre y acompañe a la escuela. Es fundamental. La escuela tiene, digamos, trabajar, digamos, con la familia, mano a mano. O sea, es un triángulo, es estudiante, familia, escuela. O sea, ahora voy a tratar de dar un paso más allá y ampliar un poco la... Tengo miedo cuando dice un paso más allá. Sí, porque ahora te tira tipo, ¿viste? Ampliar un poco más allá la crítica que la escuela solamente. Existen en la sociedad un montón de instituciones que justamente buscan contener al individuo, al sujeto, de alguna manera para que pueda seguir rindiendo, no usemos la palabra rendir, pueda seguir en la sociedad sin mayores percances. Dígase la escuela enseñando los valores, dígase el hospital cuidando su cuerpo y la salud, dígase, ya que mencionaron la cuestión de la ansiedad y la depresión, la psicología desde más lo emocional se quiere, desde la psiquis. Ahora, hoy en día están floreciendo 1 millón de terapias e instituciones diferentes. Dentro de la psicología tenemos 20 escuelas diferentes. Dígase logoterapia, dígase psicoanálisis, dígase cognitivo-conductual y otras que ahora me estoy olvidando. Y no solamente nos quedemos en la psicología. Dentro de la medicina está esta medicina natural que se habla, de volver a la medicina alternativa también. Claro. La medicina alternativa, sí, están surgiendo un montón de terapias nuevas, que no lo digo desde una cuestión de crítica o que no tengan fundamento, pero se escucha de equinoterapia, de musicoterapia, de terapia de la energía y de limpieza energética, y otros tantos nombres de limpieza familiar, intergeneracional, porque los malestares que hoy estamos viviendo muchas veces se le busca una explicación desde las generaciones pasadas, dígase sociales o dígase la propia familia. Lo cual, más allá de que podríamos discutir el sustento o no de cada una de esas terapias, que es el objetivo de este programa, habla de que ya no sabemos desde dónde
abordar o encarar Totalmente. los problemas que hoy en día surgen. Hablabas, Bruno, y coincido totalmente, un joven que viene y te plantea lo que puede ser, dice, porque no somos expertos, de una depresión, una ansiedad o cualquier tipo de problema. Sin embargo, no, la pregunta que yo haría es ¿desde dónde encaramos Totalmente. esa respuesta? Aparte Porque te agarra como muy desprevisto, ¿viste? Es como que vos te dice, mira, no sé, porque ha pasado, de decirte, llega un alumno y te dice, mira, me tuve que escapar de mi casa para venir al colegio, que eso ya es, del vamos, es terrible, pero cosas así. Porque también, como vos decís, como pasa el caso de que los padres quieren llevar a sus hijos a la escuela porque quieren, entre comillas, desligarse de esos, al menos por un momento, también está el paso de padres que no quieren que vayan a estas instituciones. Ya Hoy ni siquiera llaman estaba, hoy escuela. estaba leyendo justamente antes, cuando estaba en el anterior bloque, había salido, bueno, obviamente no, esto es, no voy a poner la mano en el fuego por ningún medio, pero que ha crecido notablemente la salida de la escuela de los jóvenes en lo que es todo lo que es el casco Sí, urbano. deserción, entre O comillas, sea, la de deserción, digamos, escolar, claro. marcada, digamos, en los barrios de emergencia o en las villas, digamos, en un 46%, digamos, de jóvenes que no están haciendo en la escuela porque tienen que salir a trabajar para acompañar y mantener, digamos, la economía de su familia. Sí, hoy en el programa anterior decíamos que se trabaja para comer, pero muchas veces, Totalmente. incluso trabajando, no puedes comer. No, es por eso. Y entonces es como que. Y sabemos lo que conlleva, digamos, que un joven de menos de 14 años, que está en su plena, digamos, madurez intelectual también, y social, y de valores, y todo, digamos, su plena madurez, deje la escuela y ya entre y salte una etapa. Sí, de que es prepo, que es claro. la adolescencia a la adultez. Sabemos, digamos, que esa persona, digamos, va a estar toda su vida pensando que tiene que salir a romperse el lomo. Y aparte de que digamos, es perfectamente explotable por totalmente por otros la medios. falta de información, por la falta, digamos, de conocimiento Es de susceptible. derechos, por la falta, digamos, de susceptibilidad o vulnerabilidad social, digamos, puede llegar a tener esa persona. Sí, por su falta de desarrollo cognitivo, porque una persona de 3 años no está capacitada para insertarse en el mercado laboral. Totalmente. Y eso es funcional justamente, digamos, a todo lo que conlleva económico. Pero es cuando más nos vaciamos, digamos, en la parte cultural. Y llegamos, digamos, a esto que hablamos de un primer momento, el primer capítulo de todo, digamos, la libertad. No, ¿somos libres o no somos libres? Y la verdad que no somos libres. La dejo. el gran problema, volviendo al tema de los jóvenes, es que hemos entendido de antaño, no de antaño, porque es un concepto bastante reciente, pero hemos entendido y nos han enseñado que el joven como tal todavía se está madurando y esa libertad todavía la está adquiriendo, en tanto que todavía tiene que hacerse maduro para ciertas decisiones. Dígase votar, recién a los 16 años, tiene desde la ley acá en Argentina, un joven, un adolescente, tiene o está preparado para ir a votar. Si vamos a la cuestión de comprar alcohol, recién a los 18, es decir, recién a los 18 entendemos, está capacitado, si se quiere, para tomar esa decisión. Lo mismo a la hora de estudiar una carrera terciaria o muchos trabajos. Sin embargo, nos encontramos hoy en día, y esto es un tema bastante polémico, muchos jóvenes, incluso de 13, 14 años, 12, cada vez más chicos, que están cometiendo crímenes de adultos, lo cual nos pone en binomio, porque hablamos de que los jóvenes todavía tienen que madurar, pero sin embargo vemos que están tomando decisiones de adultos y se los muestra bastante consciente de lo que están haciendo y consciente del daño que están generando. Un ejemplo claro es lo que pasó acá en esta provincia argentina de un chico, si no me acuerdo mal, de 13 o de 15 años, que entró con una escopeta a la escuela. Ajá, de 15 años, sí. Y él dijo, voy a matarlo a todos. O sea, sabía conscientemente lo que quería hacer. Ahora, surge el debate, ¿qué hacemos? Porque ¿Cómo ¿Cómo le le cobramos ese delito que cometió? no sé si cobrarlo, porque entendemos que hay que Castigarlo, bueno. darle un sostén, pero también lo vemos bastante consciente de lo que está haciendo, entonces decimos tiene que tener un castigo. Por eso algunos sectores plantean la cuestión de bajar
la pena de imputabilidad, pero más allá del debate que lleva, implica pensar o repensar cómo pensamos a la juventud de hoy en día. Hay una canción de Calle 13 que dice: cuando se lee poco se dispara mucho. Yo creo que en este debate interminable que es el tema de de la baja de impunidad, creo que si seguimos bajando en impunidad, ya no va a haber baja de impunidad, pues ya cuando nazcamos, Vamos a poder ir a la nazca, cárcel. ya puede ir preso. Que vamos a tener una guardería, bebé, sí. justamente, ¿no? El tema, digamos, ahí es cuando no se ocupa y no se trabaja del verdadero problema, ¿no? Un chico de 13 años no tiene la conciencia, digamos, para ver si lo que está haciendo bien está bien o mal. Obviamente porque hay una falta de madurez y porque hay una falta de información también, ¿no? Y un chico, digamos, que ha pasado por una estadía, digamos, de una especie de bullying o una especie, digamos, de conocimiento, digamos, entre redes, que no es positivo, obviamente tampoco va a estar consciente de lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo estamos cuidando a los jóvenes? ¿Cómo estamos acompañándolos? ¿Estamos sabiendo, digamos, dónde se meten? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están haciendo? Digamos, ¿qué planes tienen? Obviamente que ahora, también recién ahí leí que ahora, bueno, la nueva noticia es que supuestamente este joven estaba en un grupo de asesinos. Bien, tiene 13 años. O sea, es una cosa de loco. Sí, bueno, después te podés preguntar por qué saltar a está... eso, en vez de decir, che, ocupémonos de los que vienen. Nos habla de, perdón que te interrumpa, nos habla de un problema más de fondo que subyace muchas veces a este tipo de delitos o crímenes. Y es que el joven se está convirtiendo en un mero objeto del crimen de otros que son adultos, que claro, Totalmente. como ellos sí son punables por la ley, recurren muchas veces a estos jóvenes. Y ahí retomo para dar un poco mi lectura, mi opinión, más allá de que estemos o no de acuerdo con la baja imputabilidad, y pueden obviamente no coincidir conmigo, hay mucha gente que no coincide, pero yo siento que esta baja de la imputabilidad que se está pidiendo es una especie de manotazo de ahogado de nuestra sociedad que no sabe cómo responder. Totalmente. No sabemos cómo... Me consta. Las leyes muchas veces surgen ante problemáticas sociales que van cobrando cada vez más ruido hasta que se lleva al Congreso y se logra una aprobación. Estemos a favor o no, el ejemplo más polémico que salió a la luz y reciente de nuestro país me parece que la ley del aborto. Estuvieron varios años el colectivo feminista reclamando el derecho del aborto, reclamando y dando visibilidad a esta problemática hasta que finalmente se llevó a la ley. Otro ejemplo, la ley de discapacidad. También. Se estuvo mucho tiempo dando y reclamando la situación de emergencia en discapacidad hasta que se llegó a la ley. Ahora un poco está pasando lo mismo. Los jóvenes nos están tornando violentos, por usar una palabra, hoy en día. Viene de tiempo. No hemos sabido responder. Las instituciones, dígase la escuela, dígase La familia. los La familia, clubes, sí. dígase la familia, que es también una institución, no han sabido responder. Y en consecuencia surge este pedido, más yéndonos al Poder Judicial, para que nos ayude a contener la situación. Lo cual Totalmente. es una especie de manotazo ahogado, no solamente por cómo surge, sino porque nos obliga, si la vamos a tomar de lleno, a repensar cómo hemos conseguido la juventud. Pero sin embargo ese debate no lo tornamos. Tal cual. Y un poco, digamos, también, bueno, entrando un poco a al último punto que creo que está muy bien organizado, Gaspi, la verdad lo rompiste organizando el programa. Ahora que Aparte como conectó como todo, se está ¿eh? dando. Sí, Porque sí, sí. justamente, digamos, el último punto que plantea Gaspi acá, para dar el pie, es la felicidad y el hedonismo, digamos, de como máscara, como careta, ¿no? Teniendo en cuenta que tanta problemática, digamos, tenemos en la sociedad y tantas cosas estamos como limitados, tenemos aún así una sociedad que en las redes sociales lo único que muestra es positivismo. O sea, más Sí, allá, hay que digamos, ver si es positivo. claro, justamente, ¿no? Un positivismo berreta. Claro, una justamente, máscara, como decís. para decirlo de una forma, un hedonismo de disfrutar, de ser feliz, de ser positivo. Sí, hacer lo que a vos te guste, no importa. Totalmente, digamos, y obviamente que nos olvidamos de lo que hay que trabajar en serio. Y hoy hablaba justamente con un grupo de alumnos y le decían, cuando vos estás en un grupo, tu forma de ser cambia, inconscientemente. O sea, vos obviamente muchas veces querés adaptarte a ese grupo, querés cambiar, querés como caer bien a ese grupo y dejar de perder tu individualidad.
Entonces, qué importante es volver también a la individualidad. Qué importante es ver esas habitaciones apagadas o encerradas que tenemos cada uno adentro. Y empezar a ver también esas habitaciones encerradas que tenemos como sociedad también, ¿no? En vez de poner luces en el patio, y me parece que hay que poner luces adentro, ¿no? Bueno, no hace falta un poco de luz. Me encantó la metáfora, me encantó. Sí, claro, parece. Me dio el pie también un poco a eso. Pero este hedonismo, digamos, que marcamos, el hedonismo peyorativo, también yo lo diría, ¿no? Un verdadero hedonismo. Es decir, bueno, disfrutar el placer, todo es positivo. Nos lleva a esto, a que en el patio de atrás haya varios pozos sin tapar. Que quede hermoso. Les planteé una pregunta. Uf. Hoy estamos, sí. Es para hacer un doble de tambores. Ahí viene con todo. ¿Qué opinan o qué lectura hacen de la adicción? En general, de las adicciones. ¿Qué opinan? ¿Está en boga? ¿Es una problemática hoy? ¿No? Para mí no es una problemática de hoy. Lo que sí la lectura que puedo hacer acá es que antes la adicción era una cosa que quizás era como más difícil de acceder, o como que estaba encasillada a un concepto y ahora se abrió más y abarca muchas otras cosas. Hay como muchos tipos de adicciones ahora. Hay adicciones en plural. Incluso puedes tener adicciones, varias adicciones al mismo tiempo. También, no, porque yo, por ejemplo, para mí la adicción, el concepto de adicción viene de esta necesidad de depender de algo, de un factor externo. Totalmente. Para poder saciar ese placer que vos nombraste. Que no sé si es placer o es como una sensación que se genera por la abstinencia de esto. Entonces, una adicción puede ser, como lo hablábamos antes, tener dinero. Una adicción puede ser una adicción al celular, porque si me quedo 10 minutos mirando el techo y no puedo dejar que se cargue, una adicción tengo. El cargador rápido. Claro, no, eso tampoco es muy rápido. Pero una adicción es y era el alcohol, pero porque ahí ya son cuestiones medicinales, o sea, son cuestiones biológicas. Hay que ver cómo afecta los componentes del alcohol, pero ahí te entra otro debate, o de la droga, por ejemplo, pero ahí te entra otro debate de decir, bueno, pero también esos componentes no se pueden replicar artificialmente y hacer que, por ejemplo, el celular tenga eso o genere eso, porque quizás no es algo del componente de esa sustancia. Hace poco hicieron una denuncia multimillonaria a FEU porque quería... A Meta, sí. No, terrible. Yo creo que vamos acá con el profe de filosofía, vamos a destrabar un poco la palabra y a descifrar la palabra. Adicción es A de no, de decir, lo no dicho, justamente, ¿no? Y creo que tenemos una sociedad que, digamos, se cansa de no decir cosas, digamos, y genera, digamos, también algo más jodido y algo más complicado, que es normalizar adicciones. Hoy la adicción sí es un tema, digamos, que preocupa porque está normalizada. Como pasó con el alcohol en su momento, que obviamente que muchas muertes producidas por el alcohol, por una droga que es droga, porque cambia el metabolismo. Sí, su sentido más neto es lícita, droga. Justamente hoy está pasando, digamos, con pantallas, por ejemplo, el consumo de juegos. Bueno, pero ahí te tiro una noticia, por así decirlo. Vos fíjate que la pantalla, al igual que el alcohol, también es capaz de matar. Totalmente. Porque vos fíjate lo que produce. Sí, recontra. Digamos, cómo terciariza la pantalla. Por ejemplo, hace muchos años, 11 años, pasó un caso de que un niño o un adolescente, creo que tenía 13 años, fue atropellado por un tren por jugar un juego. Totalmente. Entonces, sí, provoca muertes también. Sí. ¿Por qué no considerar una adicción también como al igual que el alcohol? Y hoy, me parece, y creo que es el fin de pasado, digamos, sucedió con una persona de Junín, es la adicción a lo que son las drogas, fiestas electrónicas, ¿no? Ajá. También. A los estupefacientes Justamente, ¿no? Que es lo más complicado, digamos, porque hoy hay mucho consumo en adolescentes, digamos. Sí, muy naturalizado también. Muy naturalizado, no pasa nada, digamos, y hasta aparte se limita mucho al ambiente, ¿no? Como decir, bueno, yo no consumo, pero no, sí consumo, pero en las fiestas, en estas electrónicas así. Yo creo que la adicción siempre va a ser un tema de que esté latente, digamos, porque siempre va a estar, digamos, y cuando más boludo nos hacemos con la adicción es cuando más presentes están. Creo que hay que hacer un trabajo, hay que acompañar, hay que concientizar también de decir, bueno, no es la cosa de como una cerveza que todos los días me tengo que comprar una cerveza.
voy a tratar de darle un cierre y retomar varias cosas de lo que fueron mencionando ambos. Acá, esto es bien concreto en nuestro país, desde el marco normativo, desde las leyes, no hablamos de adicción, hablamos de consumo problemático. Es decir, Tal cual. adicción es una palabra ya de otros países. Sí, sí. Sí, Nosotros sí, sí. hablamos de consumo, entendiendo que continuamente estamos consumiendo. Estamos en una sociedad de consumo, de mercado. Dígase drogas, dígase lícitas o ilícitas, dígase pantallas, dígase juegos, dígase salida, dígase incluso estudios, series, películas. Estamos consumiendo. El problema cuando ese consumo se vuelve problemática y afecta el desarrollo social de la persona, del sujeto, a la hora de desempeñarse en el trabajo, en el estudio y demás. Hoy en día estamos en una sociedad ante este sinsentido, preferimos muchas veces solaparnos, sobre cientos de consumos para procurar una especie de placer. Nos resulta más barato, No, más claramente. Más fácil enmascarar esa pregunta por el sentido de nuestra vida, por el sentido al cual está tornando nuestra sociedad. Nos resulta más fácil taparlo, solaparlo, no decirlo, retomando lo que decías, Bruno, en camuflarlo en un consumo de pantallas, de juegos o lo que sea, que finalmente no termina de dar una respuesta, porque siempre termina surgiendo. Al final del día tenemos que volver al trabajo, y es así que vamos terminando o recayendo cada vez en drogas más fuertes y más potentes, para ver si así logramos solapar o tapar. Empezamos Sí, es con como un consumo tratar de tapar el sol con las manos. Totalmente. Empezamos totalmente. tratando de solaparlo, taparlo con las redes sociales o las pantallas. En vez de preguntar para qué estoy haciendo mi trabajo, prefiero ver una serie en Netflix en película. Voy un tiempo hasta que me canso. Así voy a una droga más fuerte, incluso muchos trabajadores que con tal de poder mantenerse eficientes terminan consumiendo cocaína u otro tipo de Tal cual. drogas. Tal cual. Yo creo que también esto bueno, volvemos justamente a la nada, como hicimos, digamos, la cercanía de volver a esa nada. Creo que justamente esto de que hablamos es como, no sé, el fumador que deja de fumar y se junta con sus amigos y dice, bueno, me fumo un pucho. Es uno solo, nunca uno solo. Siempre cuando vos volvés, vas a volver a consumir y vas a querer encontrar, digamos, ese éxtasis. Es como los juegos de hoy en día, ¿no? Todo juego, digamos, tiene una bonificación. O sea, tiene algo que cuando vos cumplís un Sí, nivel, que si te dan llegas a algo. nivel 100 te dan una recompensa. Exactamente, entonces digamos, estamos todo el tiempo queriendo subir de nivel para esa bonificación, sin ver, digamos, qué estamos haciendo en el nivel. Entonces un poco, digamos, también este consumo diario que tenemos, que estamos en la era capitalista, todos somos seres, deberíamos armar como un concepto del homo Capitalista. capitalista o homo consumidor, ¿no? Yo lo Claro. pondría como un tipo el homo Faber, como Voy en su a- momento. En realidad hay un concepto que se llama Homo economicus. Que eso Ah, ok. existe. Ah, buenísimo. Eso existe. Siempre pasa adelante. Voy a retomar a otro autor que es Fisher. Porque claro, hablamos del capitalismo y cuestionamos el capitalismo. El problema entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Porque nos dice Fisher, un título, uno de sus obras, uno de sus capítulos, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Hemos cuestionado un montón el capitalismo, pero nadie ha dado o ha sabido dar una respuesta eficiente de cómo vamos a manejarnos económicamente, productivamente, si no va a ser dentro del capitalismo. Y vuelvo nuevamente a lo mismo. Una sociedad que ha perdido su rumbo y su sentido. Porque vemos que no funciona, no termina la respuesta, pero no podemos proponer una sociedad alternativa desde funcionar. Y quiero mencionar dos ejemplos, un poco para cerrar el programa. Por un lado, hay una obra que se llama La muerte Iván Ilich, de León Tolstoy, donde nos propone a una persona que comienza su carrera de jurista, una carrera muy exitosa, guiándose por valores, muchos de los cuales hoy en día se escuchan: formar una familia, tener hijos, que vaya bien profesionalmente, económicamente, le va muy bien, puedes sustentar muy bien económicamente, hasta que un día, mudándose de casa, sufre un accidente y empieza a tener un dolor. No voy a contar cómo termina la historia, como para no
Es que la estoy viendo hoy. ¿Vos ya me lo peleó? Joder, lo lamento, pero espero que siga y que le dé este hueco cuando lo lea. Ese dolor se va haciendo cada vez más intenso. Los médicos no logran dar con la causa y entonces él busca ciertos placeres para poder tapar ese dolor. Cuando esos placeres no bastaban y el dolor lo seguía sintiendo, empieza a buscar otro estímulo más fuerte, incluso el trabajo. Cuando ya no se puede concentrar en el trabajo porque el dolor se sigue sintiendo, empieza a buscar discutir con la familia, a generar pelea y confrontación con la familia y con otros para no sentir ese dolor. Siempre tapar ese dolor en vez de preguntarse cómo, por qué o qué querrá significar, ya que no le podía dar un significado desde el lado médico que era los recursos que contaban. El otro ejemplo, y este se lo robo a Julián, que es otro de los conductores del programa. Así si me escucha no me acusa de... Claro, de plagio. De plagio, exactamente. Ponele el nomás APA, por las dudas. No, citando a Julián Rato, Citando a Julián Rato, año 2026. Claro. En su obra. En su obra. Eso se lo pongo más, todavía no tiene obra. Hay una figura de Borges, de Jorge Luis Borges, que es Funes el Memorioso. Una persona que recordaba absolutamente todo sin un mínimo esfuerzo. Escuchaba este podcast una sola vez y a los segundos ya era capaz de reproducirlo palabra por palabra, silencio por silencio, chiste por chiste, risa por risa, absolutamente todo tal cual. Ahora, el problema de Funes el Memorioso es que no lograba hacer nada, recordaba todo. Un poder memorioso impecable, pero no lograba hacer nada, producir nada, no lograba pensar, solamente podía repetir lo que había escuchado, visto, leído con una facilidad, pero no lograba relacionarnos, ni siquiera lograba comprender aquello que recibía de tanta estimulación. Y hoy un poco estamos en la misma, si bien no tenemos ese poder. No. Pero es como el compañero ese que siempre estudiaba de memoria, viste que no podía producir, digamos, Claro, que no era capaz de responder preguntas. También. Si bien fue en el memorioso, tenía mucho más poder que ese compañero. Claro. No tenía tele todavía. No tenía que sufrir tanto en el proceso. Hoy en día, así como la memoria de Funes se veía sobrecargada, si se quiere, de estímulos para memorizar, hoy en día nos vemos sobrecargados de estímulos. Vos mencionabas el ejemplo, si no me equivoco, de Pokémon GO. Claro. Y de esos 10 años, 11 años que han pasado del hecho hasta hoy, los juegos, las películas, las series, las redes sociales se han hecho cada vez más adictivas y más estimulantes. La sociedad misma, más allá de las redes, se ha vuelto más estimulante en cantidad de ruidos, propuestas culturales, sociales y demás. Tal cual. Nos vemos sobrecargados de estímulos y de información. Estamos en la era de la información y, al igual que Funes el Memorioso, no logramos concretar nada. Totalmente. Yo comprenderla siquiera. Puede ser darle un sentido por detrás y vuelvo nuevamente al niño. Puede ser justamente, digamos, también, yo lo veo también ahora en el ambiente, digamos, del estudio, la gran cantidad de drives que abrimos para tener más cantidad de espacio, para llenar más de información que no podemos tener en la cabeza. Incluso que hemos llegado a pagar por eso. Totalmente. Yo creo que yo pago. Yo quisiera tener como el pensadero de Dumbledore, que se saca los pensamientos y lo deja guardando, tal cual. O una especie de, como no sé, archivero mental para poder depositar y después, cuando necesito ese pensamiento, volver. Y entonces no me ocupa espacio. Creo que justamente Yo creo que terminaríamos con tantos pensamientos almacenados que ya no encontrarías el que necesitas. No, y además, vos imagínate lo que es limpiar un cosa de drive nuestro. Bueno, archivos que la verdad no necesitamos y los tenemos guardados. Creo, digamos, que vamos un poco a eso. Digamos, a colectar, a guardar. Y ya es un momento que ya no nos acordamos ni con contraseña para entrar a una red social. Incluso lo que decía Gaspi, de esto de que el estímulo que nosotros recibimos a través de la tecnología, ya sean juegos, redes sociales, incluso yo veo y empiezo a notar
que eso ya no es suficiente. Como que ya eso pasa a ser un plano más aburrido. Totalmente. Como que ya, bueno, ya vi 353 TikToks, 227 Reels, pero no nada. me es suficiente, no me aburren, entonces tengo que buscar otra cosa. ¿Entendés? Entonces, digamos, creo que para un poco para cerrar, la gran pregunta, digamos, bueno, es enfoquémonos un poco en encontrar nuestra esencia, en encontrar eso que nos motiva, eso, digamos, que nos llena también, digamos, encontremos de nuevo el camino que tenemos bastante perdido, y dejámonos de romper un poco las bolas y sigamos un poco con el ocio y verdadero ocio, que es lo que después de viejo vamos a pedir. Dejar descansar a nuestra pobre mente que debe Totalmente, ser. apagamos un poco el celular, tirémonos un poco al pasto, hagamos tipo un poco medio vida de hippie, aunque sea por lo menos una horita o media horita. Da igual, da igual. Yo preguntaría, en la medida que somos seres sociales, si la sociedad está sin sentido, si el individuo y el sujeto pueden encontrar un sentido. Pero bueno, eso pregunta abierta. Ah, no, pregunta abierta para los... hoy no dormimos nadie, No. ya me lo imagino. Pregunta abierta para todos los que nos escucharon. Muchas gracias por su compañía, como siempre. Y bueno, para los que quieran seguir, los invitamos a escuchar los próximos programas. Y los invito a mis talleres de filosofía en la biblioteca los sábados. Y si no, a seguirme por redes sociales como Greco Gaspar. Tiró el chivo ahí en el medio, está excelente. Completo. Muy, muy buen panelista. Vamos a Gente, hacer. bueno, nos despedimos. La verdad, bueno, un placer estar acá con ustedes. Gracias, Nachito, por mediar y por ser moderador. Bueno, Gaspi, un placer siempre. No, chicos, gracias a ustedes por colaborar con nosotros. Bueno, como dijo Gaspi, los esperamos cada 15 días los jueves esta vez de 18 a Se 19 viene horas. algo muy piola para los fans de Harry Potter, así que estén atentos. Estamos armando algo entre líneas. Ahí Piedra va. para vos, para mí no. Claro. No, para mí sí, así que yo ahí te apoyo totalmente. Así que bueno, los dejamos con el próximo programa. Muchas gracias, oyentes de The Outsiders LT20. Nos vemos el martes.